Bueno, les quiero agradecer que hayan tomado parte de su tiempo para estar aquí. Sé que este tema que les voy a platicar pues, está bastante interesante, o por lo menos a mí me pareció bastante apasionante como para compartirlo. La plática de hoy, bueno, es un curso, y esta es la primera parte, se llama Descubre tus personajes internos. Nos va a ayudar a las relaciones interpersonales porque vamos a conocer una gama de personalidades, además de que ello mismo nos va a ayudar a tener este viaje hacia el autoconocimiento. Como cualquier curso, para empezar, pues se tiene que marcar cuáles son los objetivos. Y comúnmente esos objetivos, pues bien tienen que cubrir un cierto estándar en el cual nos van a dar conocimiento, se tiene que ver alguna herramienta para desarrollar y cerrando con un cambio de actitud. Ok, como objetivos, identificar patrones de personalidades. Dos, vamos a manejar eficazmente las relaciones interpersonales y la relación con uno mismo. Y tres, pues se toma conciencia para valorar a las personas que nos rodean, tanto va a mejorar nuestras relaciones con los demás como una relación con nosotros mismos. Muchos libros de desarrollo humano nos hablan de que cuando nosotros nos llevamos bien con nosotros mismos, eso da pauta a que nos llevemos mejor con los demás. Otras frases dicen, ¿cómo vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? Es decir, bien podemos empezar por nosotros, el respeto hacia nosotros, y ese mismo respeto lo podemos empezar a reflejar hacia los demás. Quiero que empecemos con una pregunta. ¿Cómo sería para ustedes tener un mapa mental, es decir, no escrito, sino que ustedes lo tengan en la mente, en el cual puedan identificar la relación que tienen enfrente de ustedes? Es decir, sabemos que todo mundo somos únicos e irrepetibles, pero por otro lado, las teorías nos dicen que sí tenemos muchas similitudes. Pero esas similitudes son con las que vamos a poder trabajar. Por ejemplo, aquí puse abajo unos cuadros. Esos cuadros representarían los temperamentos de Hipócrates, que son los flemáticos, los sanguíneos, los coléricos, los nostálgicos. Y dentro de estos cuatro temperamentos, se dice o dice la teoría que nosotros encajamos en cada uno de ellos. La pregunta sería, si nosotros tuviéramos esa información de una forma eficaz, que la tuviéramos en la mente, ¿cómo sería para ustedes esta herramienta? ¿De qué les serviría? Referencias de los cuales tomo grandes ideas para desarrollar este curso justamente pues es Jung. Jung, bueno, pues dentro de los conceptos que sirven mucho para entender todo esto que vamos a ver a continuación y para entendernos a nosotros mismos. Uno de ellos es el ser. También habla mucho del ego y el ego pues viene también de su profesor que este es Freud. Igualmente, otro de sus conceptos súper importantes es la sombra. Es decir, si por un lado está el ser, por otro lado está la sombra. El ser es en esencia ello que sí somos. No es algo que aparentamos ser. Y la sombra es todo eso que negamos. Otros de sus grandes conceptos es el ánima y el ánimus. Es decir, el ánima representaría nuestro lado femenino sin importar de qué sexo o de qué género seamos, ¿no? Es decir, todos como humanos, aunque seamos hombres, por ejemplo, tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Las mujeres igualmente tienen su lado masculino y su lado femenino. Es decir, el ánima y el ánimus. ¿Qué otros autores? Bueno, Hipócrates, pues porque él es el que habló de sus humores. Claro está que no les decía colérico, flemático, nostálgico, sino le decía de otra forma, les decía los humores. Hay muchísimos libros de enneagramas, unos bastante confusos, bastante amplios. Yo el que les puedo recomendar, que está muy sencillo, o sea, es el más sencillo de todos, es Enneagrama de Andrea Vargas y Shinoda. Bueno, están increíbles estos libros porque ya hablan de arquetipos directos de la psicología femenina y masculina, las diosas y los dioses de cada persona. Y nos habla de que todos entramos en algún patrón de comportamiento de estas. Evidentemente, lo que Jin Shinoda nos quiere decir de ello es que a la fecha seguimos repitiendo estos patrones. Tanto estos tres libros son una gran base para todo lo que les voy a presentar. También hay más teorías, ¿no? Por ejemplo, Oscar Ichazo, toda esta teoría de los enneagramas, pues viene de Babilonia. Lo retomaron varios autores porque le encontraron una gran lógica para ayudar a las personas, para encontrar ciertos patrones de comportamiento. También de Oscar Ichazo, bueno, pues también salió Claudio Naranjo, él bastante contemporáneo, y lo pueden buscar y todavía van a encontrar sus videos en internet bastante chistosos y agradables. Y bueno, las tipologías, ¿no? De Myers-Briggs, que es mamá e hija, y ellas también, estas tipologías también ya sacaron muchísimas, pero si las empezamos a analizar, tanto las mitos griegos de Jin Shinoda como lo que nos comenta las tipologías de Myers-Briggs, se pueden resumir en 9, y de ahí viene que son 9 personalidades las que vamos a ver, que de alguna forma engloban la mayoría de los arquetipos. Bueno, un concepto totalmente importante para empezar a reconocer
reconocer lo que es una personalidad es el ego. También se puede comentar desde el punto de Jung, como lo menciona, que es una máscara social. Y ustedes bien saben que cuando hablamos de psicología clásica, pues el ego es un tema principal. El ego se puede decir que es eso que se hace pasar por nosotros, pero que no somos nosotros. El ego es el que se mete en este mundo de algo debe de suceder, mi suerte debe cambiar, algo sucedió que no me deja avanzar. El ego es el que toma personal prácticamente todo, como si el mundo girara a su alrededor. El ego es prisionero de la mente y la mente, a su vez, es prisionera del contenido mental. Ajá. Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, justamente comenta esto que acabo de decir, que nuestra naturaleza humana es la de estar buscando contenido mental. Y cuando buscamos contenido mental, pues nos estamos perdiendo de lo que realmente somos. Entonces, todo eso que vemos externamente se incorpora a la creencia de ello que somos. Entonces, por eso nuestra naturaleza es la de estar buscando. Y bueno, no se diga que el ego se alimenta justamente de esto, tanto del miedo como de la culpa. Es decir, el ego se alimenta totalmente del pasado y del futuro, del miedo y de la culpa. Al ego le encanta suponer, al ego le encanta representar un papel, o sea, tener una función. Y en sí, el ego es vivir condicionados. ¿Y qué se condiciona? Pues el éxito, la felicidad, si somos desdichados, si somos felices. Ya si podemos ver algunas teorías psicosomáticas, pues nos pueden causar ciertas enfermedades. La verdadera lógica que encontramos en esto de los padecimientos es, les voy a preguntar algo. A ver, imagínense, y va a ser algo que la mente nos va a conducir a una reacción del cuerpo. A ver, imagínense un limón. Ese mismo limón, empártanlo. A ver, pruébenlo. ¿Qué sintieron en la garganta? Empezamos a salivar, ¿no? Justamente fue un pensamiento el que creó ello. Otra pregunta, a ver, no piensen en un elefante rosa. Está ahí el elefante rosa, ¿no? Entonces vimos que somos presa de ese contenido que consumimos, ¿ok? Y bueno, si puede decirse que hay una cura hacia esto, porque efectivamente el ego, a partir de este curso y al final de este curso, vamos a descubrir que el ego no es nuestro enemigo, sino nuestro aliado. Yo, por ejemplo, ahorita para presentarme ante ustedes y darme un poquito de valor y bueno, hablar a la cámara, ya saben cómo es esto, pues necesito un poco de ego, una máscara pequeña, aunque sea para poder desarrollar esta función. Entonces, de alguna forma, o lo convertimos en nuestro enemigo o se convierte en nuestro aliado. Se puede decir que hay una cura, como la dice Jung. Jung comenta que todo eso que está en la oscuridad, si lo pasas a la luz, se puede curar. Igual Freud también dice lo mismo, dice hacer consciente todo ello que es inconsciente. Jung hablaba de lo que es la sombra, de todo eso que negamos de nosotros mismos. Todo eso que negamos de nosotros mismos al momento de hacerlo consciente, pues podríamos llegar, según esta teoría de Jung y de Freud, sería a llegar a la cura, ¿ok? Hablamos del ego. ¿Qué es lo opuesto al ego? Pues el ser. Si por un lado está la máscara social, por el otro lado está esa esencia, podría decirse, ¿no? Muchos le pueden decir alma. A nivel de psicología humanística le dicen el ser. Para nosotros, cuando nacemos, cuando somos niños, podríamos decir que ese fue el momento en el que estuvimos más cerca del ser que nunca, de que realmente estuvimos en el ser. ¿Cuándo descubrimos el ser con nosotros? Cuando tenemos ciertos momentos de presencia absoluta, como lo dicen, ¿no? La nueva tendencia de vivir en el presente, vivir en el ahora, que va más allá de una frase, sino que si la convertimos en una práctica, poco a poco podríamos ir conviviendo un poco más con este concepto que es el ser. Y esto lo dice igualmente Eckhart Tolle. De este lado está el chavo con la máscara social, atrás de esa máscara está la verdadera persona, no ese que se quiere ocultar, sino vamos a suponer que esto nos quiere representar esta foto. El ser es estar presente. Bueno, hace unos años, me llegó el concepto del mindfulness. Y empecé a buscar a ver, pues, qué era, ¿no? Porque cada concepto sale nuevo y pues trato de estar al día. Y prácticamente me mandaron incluso de las universidades, ya hay diplomados o maestrías en mindfulness. Y realmente vi el temario y sorpresa la mía, que es justamente llegar a estados de presencia muy completos. Esto sin una necesidad, sin estar diciendo que tienes que irte a meditar y que tienes que saber bien las técnicas. Va más allá de ello. Realmente, si quisiéramos, podríamos estar presentes. A ver, ya que estamos en este tema, me vino un ejemplo. A ver, imagínense a ustedes mismos sentados en una silla. ¿Ya lo lograron? Ahora imagínense a ustedes mismos sentados en esa silla y pensando en un problema. Muchos de ustedes ya lo consiguieron. Vamos a aumentar la dificultad. Imagínense a ustedes mismos sentados en esa silla pensando en un problema y ahora van a pensar en dos problemas al mismo tiempo. ¿Lo lograron? Ok. La pregunta clave aquí es, ¿quién está pensando? ¿Mi mente? Bueno, ok. Realmente puede ser mi mente, mi ego
siendo yo el que está pensando. Ok, Fernando dice que el personaje, yo, ok. O la creencia del yo, ¿no? Ahora, si ese yo es el que está pensando, entonces ¿quién está observando? Yo. Es decir, que tenemos esa capacidad de pensar y de observar nuestros pensamientos. Podemos estar actuando con nuestro personaje y a la vez hacer ese ejercicio de autoobservación. Y con ello podremos empezar a conseguir una cierta modulación en nuestras reactividades, nuestro comportamiento, sobre todo el disfuncional. Podríamos empezar a entrar más en esto del ser. Ok, y justamente cuando estamos en el ser se puede llegar a momentos de inspiración. Wayne Dyer nos platica que qué significa la inspiración. Significaría algo así como inspira, como de espíritu. Wayne Dyer dice que es estar en el espíritu, a todo ello que se le pueda decir que es el ¿Qué pasa cuando nos detenemos un poquito? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y observábamos, o aquí lo puse como un ejemplo, una flor? Siempre llega un momento en el que nos impactamos con eso que estamos viendo y lo tenemos en la mano. A mí me encantaba agarrar los chapulines, todos los insectos. A la fecha los sigo tomando con mis manos, bueno, los que no pican, y los observo y se me hace increíble cómo es que se mueve. ¿Ya vieron? O sea, ¿dónde quedó mi ego? ¿Dónde está pues sí se va a mover porque está vivo? O sea, no me estoy causando una autocrítica. Al contrario, estoy desde mi ser manifestando que qué increíble es tener una arañita, ¿no? O sea, en la mano, un chapulín. Y eso mismo puede pasar con una flor, con observar a las personas que tenemos alrededor, puede darnos momentos de inspiración. Un ejercicio de la conciencia, y lo voy a retomar un poquito de lo que dice Eckhart Tolle. La conciencia no está a favor de la mente, tendría que ser al revés, que la mente esté a favor de la conciencia. Cuando esto pase, significa que tenemos muchas capacidades para observarnos, autorregularnos. Esto es autoconocimiento. Ok, la conciencia, y con esa conciencia empezamos a percibir la belleza más allá de patrones y las críticas sociales. ¿Alguien de aquí a lo mejor ha escuchado hablar de El hombre en busca de sentido, donde Víctor Frank, él comentaba en uno de esos capítulos, él estuvo en el Holocausto, él como parte de los judíos que tuvieron en los guetos, que los separaban, dice que en ocasiones para comer tenían un plato con un caldo de pescado, estaba lleno de insectos, cucarachas, y si tenía suerte tenía una cabeza de pescado. Y él dijo que en ese momento, para él, a pesar de la situación, tuvo una actitud de verlo con belleza. Imagínense ver un plato así, que de entrada yo ya me imaginé el olor y todo, pero Víctor Frank alcanzó a ver belleza en ese plato apestoso. Obviamente cuando presenciamos esa belleza, pues nos llenamos de emociones, ¿no? Las emociones sin manipulación, de forma pura, pues son bastante valiosas. Igual la forma en que expresamos esas emociones se le llama sentimientos. Y bueno, posteriormente a reconocer el ser, puede ser que hagamos muchas cosas para reconocerlo. Y para encontrarlo, pues obviamente necesitamos este ejercicio del autoconocimiento. Ok, las escalas del ego hacia el ser. Es decir, en esta escala podemos ver que uno puede pensar que un estado del ser sería la alegría. Ok, Eckhart Tolle nos lo comenta que no es cierto, que el estado del ser es cualquier emoción. Sintamos miedo, sintamos culpa, las básicas, ¿no? Culpa, enojo, incluso la alegría. Todas ellas son parte del ser, pero muchos autores no lo reconocen de esa forma y ponen como que la alegría es lo máximo. Ok, la alegría, poder, libertad, nos sentimos bien, ¿no? Si ya empezamos un poquito, nos vamos hacia nuestra pasión, que ya de alguna forma pide un poco de esfuerzo, entusiasmo, felicidad. Bueno, aquí dice emoción. Ya después entramos a la fe, el optimismo, esperanza, tranquilidad, paz, aburrimiento. Ya viste, ahí empezamos a dejar que el ego empiece a vencer. Ajá. Entra el pesimismo, frustración, impaciencia, apuro, estrés, decepción, duda, preocupación, desánimo. Bueno, ya si empezamos a buscarle más, llega la ira, la venganza, odio, furia, celos, la inseguridad, culpabilidad, la vergüenza, el miedo, la depresión, desesperación e impotencia. Ahí en el manual que les compartí en el grupo, el manual siempre va a ser para reflexionar un poco más en todo esto que les estoy presentando. Entonces, viene otro concepto importante que necesitamos adjudicarlo al curso, que es justamente la estima, porque la estima es algo que tiene que ver con nuestra capacidad para disfrutar la vida. Una duda nada más. Entonces, lo de abajo son los sentimientos de ego hasta que llegan arriba al ser, o todos son parte como del ser. Vamos a vernos un poquito más filósofos. El ser puede estar en todos, siempre y cuando se esté autoobservando. Okay. Si estamos iracundos y nos observamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tranquilizar. Esta es una propuesta, únicamente es una teoría que nos está proponiendo esta escala. Es muy fácil observar el ser, sentir el ser cuando estamos felices, pero no necesariamente tienen que ir de la mano, porque la vida no es así, no es nada más alegría, gratitud,
sino estar en ello. La vida se trata de, pues, de pruebas, de conflictos, donde puede haber frustración, impaciencia, y cada uno de estas escalones, podríamos decir, tienen una gran enseñanza. Por ejemplo, estoy aburrido, ¿por qué estoy aburrido? Si yo solito me pregunto por qué tengo ese afán de aburrirme tan fácil, y me empiezo a hacer preguntas, pues puede ser doloroso, porque el arte de preguntarse, que se le llama la mayéutica, la mayéutica tiene que ver el origen de la palabra con el parto, que duele, y por mucho que duele, pero da la vida, ¿no? Entonces, el pesimismo nos duele la frustración, los apuros, el estrés, pero todos los que estamos aquí hemos crecido gracias a que hemos vivido algunos de estos pues, escalones y los hemos superado. Para lidiar un poquito con estos escalones, vamos a clasificar esto de la estima. Primero, esto lo saqué de un libro que se llama La pseudopsicología, y empieza a quitar mitos de la psicología, mitos de la autoayuda y todo esto. Yo, más que una persona espiritual, me considero, sobre todo en este aspecto de dar cursos, yo me he quitado ese papel, ese ego, esa mascareta de espiritual, y trato de ser más terrenal, o sea, más filósofo. Entonces, me gusta desmentir mitos de la autoayuda. Entonces, comúnmente van a ver que hago eso. Entre ellos, los tipos de estima. ¿Cómo sería una buena estima? La alta estima, hay baja estima, ¿no? O sea, la estima es llegar a esto. Veamos. Hay baja estima. Por ejemplo, la baja estima tiene ciertas características, ¿no? Tiene un ego débil. Estima baja, ¿qué significa? Que tiene un ego débil. Y cuando un ego es débil, siempre está pidiendo consejos, está esperando las respuestas, idealiza las situaciones. Diagnóstico, es una presa fácil. Si nos vamos más abajo de esa estima baja, pues vamos a encontrar a una víctima, ¿no? Y esta víctima tiene sus características. Podría decirse que es un ego inflado, pero hacia lo negativo. Nace estrellado, tiene mala suerte. Diagnóstico, igual, presa fácil. Es decir, las personas que tienen estima baja o más baja, que sería una víctima, cualquier comentario, cualquier cosa que se les diga es una ofensa. Su diagnóstico es ser presas fáciles. Entonces caen fácilmente. Ustedes dirán, bueno, pues el chiste es subir y decir, tener una estima alta. Ok, vamos a ver sus características. La estima alta ya es un ego rígido. Es ese que siempre quiere tener la razón, siempre juega al cazador y a la presa, es decir, prácticamente utiliza a las personas como un medio para un fin, y igualmente todo lo que se le dice va a tener una reacción. Es una presa fácil. Ajá. Basta con decirle, no sé, vamos a imaginar al chavo que es quarterback en la universidad. Imaginamos que llega otro chavo que es competencia, no lo va a dejar pasar porque tiene un ego rígido, va a ser presa fácil y se va a sentir amenazado por la competencia. Ahora dirás, oye, pero entonces hay que ir más arriba, o sea, una estima todavía más alta, ahí estaríamos cayendo en un delirio, ¿no? Un delirio de grandeza. Aquí es donde ya encontramos ya narcisistas. Dentro de estas características, pues ya es un ego bastante inflado, pero positivo, o sea, positivo hacia él, o sea, él es el mejor, él es el campeón, etcétera. Pues presuntuoso, diagnóstico también, una presa fácil. Entonces, ¿cuál sería la estima que realmente es la que se busca cuando se habla de autoestima? La autoestima real es la que está equilibrada, ni abajo ni arriba. Es la humildad, ¿no? Y esta humildad va muy de la mano con el ser. El ego es muy fuerte, es decir, por mucho que las personas me digan que soy tonto o que me digan que soy un campeón, tanto para lo bueno como lo malo, la persona que tiene esta estima equilibrada no le va a dar un gran valor a ello que le dicen, y solamente puede dar agradecimiento y ya es receptivo, es bastante asertivo, escucha, da la posibilidad, y su diagnóstico es que es una presa escurridiza. Es decir, si nos encontramos a una persona con una estima equilibrada, a esa persona difícilmente se le puede utilizar como medio para un fin. Ok, cuando hablamos de los arquetipos, prácticamente Jung es uno de los primeros que empezó a tratar de darle una clasificación a todas estas figuras que se dan de forma mítica y constante. O sea, son identificaciones. De los arquetipos más clásicos va a ser siempre el papá, mamá, el hijo. Y de ahí ya podemos decir, no, pues está el hijo rebelde, el hijo castigado. Aquí puse algunos ejemplos: el héroe, el explorador, el creador, el jefe, etcétera. Son identificaciones. ¿Y de dónde vienen? De símbolos mitológicos, hablando de la historia de la humanidad. Es decir, a lo largo de todos los siglos que hemos estado con este desarrollo en la humanidad, se van desarrollando patrones, y cuando se desarrolla un patrón, se convierte para Jung en un arquetipo. Por ejemplo, en México tenemos varios arquetipos, o sea, de esos que se han creado por cultura popular, como el robachicos. No sé si a ustedes les tocó, pero yo cuando era un niño me decían, va a venir el robachicos. Ese, por ejemplo, podría ser un arquetipo. Entonces son todas las símbolos, formas que de alguna forma den integridad a un patrón de comportamiento. También Jung, para trabajar con los arquetipos, nos habló de que nosotros nos dividimos para nuestro desarrollo en tres ámbitos, que es la conciencia. Hacemos cosas subconscientemente y hacemos otras cosas inconscientemente. Fíjense, cuando estoy consciente, no trato de aparentar algo que no soy. Yo solito digo, puedo ir más allá de mi necesidad de representar un papel. Puedo ir más allá
allá de mi necesidad de tener la razón. Puedo ir más allá de mi necesidad de dar mi opinión. Eso nos hace una persona consciente. Ese es un ejercicio de Eckhart Tolle, por cierto. Subconscientemente hacemos cosas, por ejemplo, podemos platicar, al mismo tiempo estamos subconscientemente manejando un carro. Entonces puedo hacer las dos cosas. En mi subconsciente estoy haciendo algo. Es decir, de algo que medianamente sí me doy cuenta. Pero el inconsciente definitivamente es una situación en la que no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Y pasa mucho esta situación de hago algo, no me doy cuenta que lo hice o que hice daño a los demás. Ese alguien viene y me dice, oye, es que dijiste o hiciste esto. Y yo digo, no, no es cierto, ¿cuándo? Yo no hago eso. Es decir, que estamos en presencia de alguien inconsciente. También Jung nos habla mucho de el inconsciente colectivo. Es decir, cada uno de nosotros podría casi asegurar, simple y sencillamente por ser mexicanos, que tenemos parte de este inconsciente colectivo de ser mexicano. ¿Cómo son los mexicanos? Fallamos en penales. ¿Qué más decimos? ¿Qué pasa cuando vamos a un partido de fútbol y estamos en el estadio? Nos transformamos en alguien que no somos. El ánimo sí el anima, ya lo comenté al principio, y bueno, la sombra también la comenté. Este arquetipo siempre va a tener sus lados funcionales y disfuncionales. Ellos lo mencionan y muchos autores lo mencionan como es su lado de luz y su lado de sombra. Para nosotros comúnmente va a ser lo disfuncional y lo funcional. Ok, ¿de dónde vamos a determinar estas personalidades? Porque al parecer serían infinitas. Si las tipologías de esta Mayer Bright de mamá e hija y luego esta Andrea Vargas ya metió otras 27 personalidades, o sea, es un mundo, el chiste es simplificar este mapa mental, ¿no? Y lo más simplificado que hay son los enneagramas. Ok, esto me gustaría que quedara muy claro. Vamos a ver 9 personalidades y dentro de esas personalidades pues ya va a abarcar la mayoría de estos arquetipos que presenta Jung. Ok, están las personalidades, vamos a ver justamente los mitos griegos que nos presenta Jin Shinoda como parte de los arquetipos tanto masculinos como femeninos. Ajá, ahí están todos ellos. Les voy a enseñar el esquema final de todo esto que les estoy presentando. Aquí están los temperamentos que son 4. Entonces ya vimos el concepto del ser, lo más cercano a lo que sí somos. Para convivir con el mundo se va a dividir en introvertido y extrovertido, ¿ok? Y este introvertido y extrovertido lo vamos a dividir en dos, que ahora sí entran lo que son los temperamentos, los de Hipócrates. Es decir, comúnmente un flemático va a ser en esencia una persona introvertida. Un nostálgico igualmente, en esencia va a ser introvertida. Ya tiene que ver socialmente es otra cosa. Y ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Unos personajes que podrían encajar en estas personalidades, en estos temperamentos en este caso. El colérico es más extrovertido, es alguien que necesita la atención, necesita expulsar toda esa energía que tiene hacia los demás. Y están los sanguíneos. Ok, de tal forma, todos los flemáticos que nos recuerdan mucho esta subdivisión que le vamos a llamar que son los enneagramas, ¿ok? Lo van a encontrar como eneatipos. El flemático nos recuerda a una persona que es un salvador, o sea, es decir, una persona que quiere apapacho, que quiere ayudar a los demás, que quiere salvar a los demás. El cómplice, el que siempre va a estar dependiendo de alguien más, va a estar a su lado. La forma de realizarse en el mundo es a través de una pareja, por ejemplo. El pacifista, que no se quiere meter en problemas, prefiere estar en casa encerrado y que de alguna forma cuando saca coraje es mediador. Viene el nostálgico. Nostálgico pues, nos recuerda a estos dos enneagramas, que es el perfeccionista, o sea, alguien un poquito ya más con este obsesivo compulsivo, ¿no? De que todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar perfecto. Y a un ladito, pues vamos a ver al intelectual, o sea, una persona que le encanta estar en su espacio pequeño, en su pequeño laboratorio. No, es un poquito antisocial porque le encanta conocer, desarrollar. Después vamos a encontrar a personas ejecutores, el clásico mi rey, personas entusiastas, el clásico persona que quiere estar siempre sonriendo, que la vida es alegre, el artista, alguien que a través del sufrimiento siempre quiere crear, pues quiere pintar, quiere hacer una creación, ¿ok? Pero detrás de ese artista, a pesar de que tiene una máscara de seguridad, atrás está muy triste, igual el entusiasta, eso tienen mucho en común. Y bueno, el buscapleitos, que quiero aclarar esto, ya voy a dejar de decirle el buscapleitos porque se malinterpreta. Los otros autores le llaman el líder, entonces para quien le moleste, porque me lo han reclamado cantidad de veces, pero no, el buscapleitos, ¿por qué le pusiste buscapleitos? Le digo, no, es un nombre, es lo que representa. Sin embargo, si es alguien que se enoja mucho, si es alguien que busca pleitos, pero vamos a ponerle el líder. ¿Va? Entonces prometo cambiarle ahí el nombre para que no vuelva a salir este debate. Ok, entonces, ¿de dónde va a salir que le vamos a meter los mitos griegos? Atenea, pues, una perfeccionista en toda su mitología, nos habla de que ella siempre buscaba la perfección, la estrategia. Ajá. Era la hija de Zeus, de otro perfeccionista. El líder, o buscapleitos, como yo le llamo, y como otros autores le dicen el líder, hace referencia, Jin Shinoda, de que del dios de la guerra, Ares. El Salvador, Demeter se llama. Aquí vemos un ejecutor, pues Apolo, el hijo de Papi. Ajá. Intelectual, pues es Hefesto,
Hefestos. Hefestos era el dios de la forja, el dios el herrero. Estaba apartado desarrollando sus armas para dárselas a los dioses. Como cómplice pues está Perséfone y son dos diosas que de alguna forma siempre necesitan a un hombre. Se le llama las diosas vulnerables. Esa es otra clasificación, por eso está muy fácil determinar en dónde vamos a encontrar cada una de estas clasificaciones. Bueno, artista es Dionisos, es Hades, el dios del submundo. Poseidón también, pues como él es el que maneja muchas emociones. Está la hermana de Apolo, esa es Artemisa. Esta es la diosa del templo que mantiene el calor del hogar. No podemos dejar pasar a Zeus, un perfeccionista. Ya sé que es bastante información, pero ya que nos empecemos a familiarizar con todo esto, lo vamos a ver muy claro. Pero imagínense si agarráramos todos los arquetipos y los metiéramos y los quisiéramos clasificar, nunca acabaríamos. Nos estamos limitando en lo que nos habla Jung, tanto del lado funcional como disfuncional. Vamos a hablar de introvertidos y extrovertidos. Vamos a hablar de los temperamentos de Hipócrates. Posteriormente vamos a hablar de los enneagramas, y ya que tengamos estos enneagramas y ya los tengamos en la mente, ya cuando te platique de cada uno de los mitos griegos vas a decir, por eso mismo las personas dominantes buscan personas vulnerables. Pues ahí está el mito de Zeus con Hera, claro. Y bueno, y así como sea, Zeus también estuvo con Deméter, que su hija también es Perséfone, y así vamos a empezar a ver ciertas relaciones en las cuales de alguna forma vamos a encontrar similitudes con la vida que tenemos. Cada uno de nosotros está metido en alguno de estos mitos, y las personas que nos rodean igualmente están en alguno de estos mitos. De antemano les comento que no se trata de utilizar esta información como medio para un fin, como utilizar a las personas como diciendo, mira, yo ya sé por qué hace eso, y tomando ventaja de ello, sino se trata más de desarrollar empatía hacia los demás. Por lo menos ese sería uno de los fines que tiene este curso, porque en los últimos años hemos visto que si alguien se le etiqueta con facilidad con este ego vulnerable que tiene, se toma a mal esta información. Y yo lo he tenido con mucho cuidado, lo manejo, al decirle a alguien, es que tú eres perfeccionista, y se ofenden y me dicen, ¿y por qué dices eso? No sé qué. Bueno, ok. Entonces, por eso mismo, cada uno de nosotros vamos a ir encontrando. Ninguno es malo, ninguno es bueno, todos tienen su lado de disfuncional y funcional. Y bueno, ya para empezar a terminar esta clase, les quiero platicar un poquito de cómo va a ser la estructura de este curso. Okay. Primera semana, que es esta, pues ya vimos la introducción. Segunda semana, ahora sí vamos a hablar de los temperamentos de Hipócrates. Vamos a ver su clasificación, que estos les gustan más las tareas, estos les gustan más las relaciones, y vamos a encontrar una gran fórmula de la confianza que tiene que ver con que hay personas, por ejemplo, el colérico le importa mucho su honor y prestigio, y por lo tanto es más impecable que los demás. El nostálgico le importa mucho el conocimiento. Entonces ahí vamos a encontrar en estos 4 elementos una buena fórmula para la confianza. En la tercera semana ya vamos a hablar a grandes rasgos de lo que son enneagramas. Que estos enneagramas son la base para ver 9 personalidades. 9 personalidades. ¿Y cuáles son? Pues justamente las que presenté aquí. ¿Ya vieron? Son estas 9 personalidades. Ahí está. Cuarta semana, ahora sí vamos a ver características físicas, porque es una teoría, hay una tendencia. Es decir, mientras las personas, por ejemplo, miren, vean cómo está aquí el flemático, el nostálgico, ¿qué notan? La tendencia es que son personas más delgadas, morfológicamente hablando. Y el flemático y el sanguíneo, morfológicamente hablando, son personas con huesos más gruesos, con mayores problemas de sobrepeso, para que tengan otra herramienta para detectarlo, que no es absoluto, pero van a encontrar que esa es una forma bastante práctica para reconocer a las personalidades. Ok, en la quinta semana vamos a ver arquetipos míticos. Ahora sí nos vamos a clavar totalmente en lo que son los mitos griegos. Y como ya traemos esta información, estos mitos se les van a hacer así fascinantes. La sexta semana vamos a ver el origen y desarrollo de la personalidad, es decir, cada una de estas personalidades cuando eran niños, qué les pasó comúnmente y arquetípicamente hablando, qué les pasó en su infancia, qué les pasó en su adolescencia, qué les pasó en la vida adulta y qué les puede pasar en una tercera edad, porque es prácticamente una estadística lo que estamos hablando de un arquetipo, ¿ok? Ya la semana 7, pues ya vamos a hablar con una jerga diferente, es decir, ya podemos hablar de las alas, o sea, ya vamos a agarrar esas nueve personalidades y se van a empezar a mezclar cuál es la personalidad primaria y por cuáles están influenciadas, si por sus alas e integraciones, es decir, como que el blues que tiene cada personalidad. Y en la semana 8, que ya sería la última, vamos a ver intervenciones y el trato, es decir, cómo tratar a esas personas y cómo intervenir. Digo, porque todos tenemos personas que nos importan alrededor. ¿Cómo puedo acercarme a esa persona? ¿Cómo le gusta ser tratada? Ok, duración. Ok, prácticamente son clases de 2 horas, ¿sí? Son 8 sesiones de 2 horas. La cantidad de participantes, pues máximo 30. Comúnmente lo que tengo que hacer en estas situaciones a veces es dividir los grupos según por la posibilidad que tengan, y aún así tenemos la posibilidad de que siempre va a estar grabada
la clase y la van a ver posteriormente, incluida con todo y su manual, ¿no? Todo es online, por Zoom, como lo estamos haciendo en este momento. Incluye manuales. En cada una de las sesiones les voy a dar un nuevo manual. La gran riqueza de ese manual es que ustedes ahí vienen preguntas profundas, que si ustedes con cualquier momento de reflexión que puedan tener las contestan, les van a ir empezando a sacar mayor provecho de toda esta información, de lo que es descubrir nuestros personajes internos. Evidentemente, cualquier duda, sin ningún problema, se puede atender. Hay una inversión especial, es decir, yo no le pongo como que es un precio, es invertir en nosotros mismos. Y bueno, que si bien el curso posteriormente lo voy a ofrecer en 3,000 pesos, por tratarse de ustedes, por tener la confianza conmigo y haber entrado a esta clase, lo puedo dejar en 1,500. Esto si decides esta semana por cuestiones de logística. 1,500 por esta semana. Es decir, se podrían decidir de aquí al miércoles, jueves, y les respetaría este precio. Acuérdense que estoy diciendo que es una inversión. Muchas veces me contactan personas que no son de aquí de México. Entonces, si están fuera de México, pues serían $100 por el momento. Evidentemente, este precio no incluye IVA si acaso quieres facturar, porque se factura como si fuera un curso profesional. Eso me lo tendrían que solicitar desde antes. Puedo decir que es un curso que les va a dejar mucho en el aspecto, van a mejorar mucho las relaciones interpersonales. Yo siempre lo digo como que es una ventana, un mar de posibilidades. Dejar de ver a las personas únicamente como personajes, sino que detrás de ellos hay grandes historias. Entonces ello puede arreglar mucho estas relaciones interpersonales, nuestra forma de negociar, nuestra asertividad, nuestra forma de platicar, pero a la vez siempre esa relación con los demás refleja mucho de la relación que tenemos con nosotros mismos. Cualquier duda, aquí estamos en contacto y con eso voy a dar finalizada esta sesión. Les agradezco de verdad, fue un honor, gracias por su confianza y nos vemos en la siguiente clase. Les puedo asegurar que va a estar muy interesante y cada vez se va a ir poniendo más interesante esto. Bueno, así como humanos, estamos en los tres. Ahorita conscientemente estoy viendo mi monitor, estoy concentrado en esto, pero subconscientemente estoy moviendo las manos. ¿Por qué? Porque es subconsciente. Y subconscientemente también de repente, chiro, me llegó un mensaje, a lo mejor es alguien que quiere entrar y que no tiene la dirección. E inconscientemente, a lo mejor no me di cuenta, ya cuando vi el video me estuve rascando la nariz. Ese sería un pequeño ejemplo. Ahora veámoslo en nuestras relaciones interpersonales o las relaciones con nosotros mismos. ¿Qué tanto nos damos cuenta de cada uno de ellos? Claro está que si yo en este momento hago esto, me rasco la nariz y tengo esa maña de hacerlo, y en este momento estoy viendo que lo estoy haciendo, ya no es inconsciente, ya es algo consciente. Y surge la mayéutica de preguntarme, a ver, ¿qué necesidad tengo de estarlo haciendo? ¿Qué es eso que me impulsó? Y de tal forma nos empezamos a autoconocer. ¿Podemos tener dos personalidades? Sí, la personalidad y el arquetipo, así lo dicen, se detona según las circunstancias en las que estemos viviendo. Es decir, si toda mi vida puedo ser un intelectual, un enneagrama 5, con un temperamento nostálgico, y de repente llega alguien que me hace enojar, y viví algo en mi infancia que me detona esa situación, en ese momento puedo salir el líder, ¿no? O el enneagrama 8 que yo le llamo el buscapleitos, y dejar a un lado mi temperamento nostálgico y pasarme al temperamento flemático, digo, sanguíneo, y actuar. Ajá. Siempre, o la teoría dice que tenemos una personalidad base, tenemos una secundaria, pero que podríamos llegar a tener otras, sin que esto signifique que tenemos personalidades múltiples, no, sino que hay circunstancias en la vida que nos hacen reaccionar de diferente forma. Es decir, necesito desarrollar como una máscara diferente en esta circunstancia, porque eso me está permitiendo sobrevivir. Lo más importante es no perderse en la otra máscara, ¿no? Yo puedo ser un entusiasta, pero si me dicen, oye, es momento de ponerse serios, vamos a ir a un funeral, y yo con mi cara así sonriente, pues no, en ese momento tengo que pasarme a una introversión. Ajá. Entonces tengo que agarrar temperamentos introvertidos, como aquí lo dijimos, ¿no? O sea, un nostálgico, un flemático, pero siendo que mi esencia o mi ser se está más cómodo por el lado de los extrovertidos. La teoría sí nos dice ello, tenemos una personalidad primaria, ¿no? Entonces sí existe esta parte de que podemos desarrollar otra personalidad